Gestión de costos de un proyecto, gestión de costes de un proyecto, según la metodología PMP. ¿Qué habíamos visto hasta ahora? Les había comentado al comiencito lo más importante, el triángulo de la triple restricción. Sí, sí, Marcos, va a ser corto, no hay problema. Triple restricción, ¿no? Los costos, el alcance y el tiempo. Si sacrificas uno, o si quieres mejorar uno, tienes que sacrificar alguno de los otros dos o los otros dos. ¿No? Entonces eso hace que sean los tres grandes de la gestión de proyectos. Gestión de costos, gestión de tiempo y gestión de alcance. Entonces ya hemos visto, empezamos con alcance. ¿Por qué? Porque si no sabemos qué tenemos que hacer, exactamente qué tenemos que hacer, no sabemos cuánto nos va a tomar en tiempo y cuánto nos va a costar. Luego seguimos con tiempo. ¿Por qué? Porque muchos de los costos depende de cuánto tiempo va a estar trabajando personal, o sea, mano de obra o equipos. Entonces, si tenemos que alquilar durante 3 meses una grúa de 200 toneladas, entonces necesitamos saber en cuánto tiempo vamos a tener que alquilar esos 2 meses. Por eso es que se inicia con la gestión del tiempo. Y ahora pasamos ya a la gestión de costos. Se usa de una manera muy similar a la que hicimos antes. Empieza con la estimación. Acá no tenemos nada que secuenciar, por eso nos saltamos esa parte, ¿no? Entonces, ya se secuenció en la parte de tiempo. Ahora nos pasamos de frente a la parte de estimar. ¿Ya? Y se estima de una manera muy similar a cómo se estimaba el tiempo. Y entonces el primer proceso es estimar los costos. Desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para complementar las actividades del proyecto. Y no voy a quedar mucho en esto, ustedes lo pueden leer. Entradas, herramientas y salidas, ¿no? Como siempre en toda la metodología del PMP. Y acá pueden ver ya que en las entradas ya se usa la línea de bases del alcance. Por eso hicimos primero alcance. ¿Qué tenemos que hacer? Y del tiempo sacamos el cronograma, que ya se acuerdan fue el último que hicimos la vez pasada, y que es el cronograma del proyecto. De otras partes que no vamos a hacer todavía, entran el plan de gestión de los de recursos humanos y el registro de riesgos. Eso lo vamos a hacer más adelante en el curso. Ya, pero en una implementación se tomaría este plan para poder estimar los costos. Y como siempre, los activos de procesos de la organización y los factores ambientales de la empresa. Y con todo eso se hace el proceso. ¿Y qué es lo que tenemos que sacar de allí? Sobre todo, más importante, el presupuesto. Ya, al presupuesto van los estimados de costo de las actividades y las bases de esos estimados, o el porqué de esos estimados. Y a otros documentos van a actualizarse algunos documentos que se tienen que actualizar por algo que encuentres en ese proceso, planificar las adquisiciones, que se va a ver cuando hagamos adquisiciones, y identificar mayores riesgos, que lo vamos a ver cuando vemos la parte de riesgos. Entonces, ese es básicamente el proceso. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Juicio experto, les había comentado a qué se refiere juicio experto, y nuestros conocidos estimado análogo, estimado paramétrico, uno nuevo que es estimado ascendente, y nuestro conocido el estimado de 3 puntos o estimado PERT. También se hace un análisis de reserva, como hicimos antes, y añadimos un costo de la calidad, que lo vamos a ver en más detalle cuando hagamos calidad, cuando hagamos gestión de la calidad. También se usa software de proyectos, que en nuestro caso vamos a usar el Project, y un análisis de ventas, que es otra herramienta que la vamos a hacer la siguiente semana. Y el resultado son estimados de actividades, las bases, como habíamos visto, y algunas actualizaciones de los documentos. Algunos conceptos básicos que ya los han leído, lo que son los estimados de orden de magnitud. Se empieza primero por el ROM, que es Rough Order of Magnitude. Es al comienzo del proyecto, más o menos me va a costar, muy grosso modo, me va a costar, digamos, $1.000.000 el proyecto. ¿No? Y pues, el rango es más o menos de 50%, o sea, es muy estimado. Entonces, me puede costar $1.500.000, me puede costar $500.000, no se sabe, porque se hace sin ningún tipo de cálculo todavía. El segundo estimado del presupuesto es más preciso que el ROM,
cubre todo el material, equipo y personal necesarios. Ahí ya sabes todo lo que vas a necesitar. Se necesita obligatoriamente haber tenido antes que hacer el alcance y el tiempo. Y el rango de incertidumbre disminuye a un menos 10 a 25%. Ya, este menos 10 a más 25% ya lo han calculado a partir de un montón de proyectos, ya, y es básicamente un estimado de cómo es el ser humano, ¿no? Que siempre subestima lo que le va a costar. Como subestima un proyecto, al final el proyecto sale, por ejemplo, un 25% más caro. Es raro que lo sobreestime, por eso es que usualmente no entra dentro del mismo rango hacia abajo, ¿no? Es muy usual que nosotros subestimemos lo que va a pasar. Entonces, como subestimamos el presupuesto, digamos, yo digo, me va a costar 1 millón cuando en realidad me va a costar 1,5 millones, ese es el 25% al que se refiere acá. Es raro que agarremos y subestimemos, y que al final acabemos esperando que sea 1 millón y nos acabe saliendo a $900,000 el proyecto. ¿Ya? Por eso es que el rango es para un lado más, para el lado positivo es más amplio, ¿no? Es mayor. Eso es un indicador de cómo es el ser humano, ¿no? De cómo estimamos las cosas. Realmente subestimamos las cosas. Y finalmente está el estimado definitivo. También se crea durante este proceso que vamos a hacer de planteamiento. Y ya es para cada actividad. Entonces es mucho más específico. Y el rango también es de menos 5 a 10%. Otra vez, esta tendencia a subestimar. Y la suma total es el estimado final. Con ese se trabaja. ¿Ya? Y siempre va a ser, por muy bueno que sea el plan, por muy bueno que sea el presupuesto, siempre va a variar. Ya hay un lema militar que dice que no hay ningún plan de batalla que resista la primera bala que se dispara, ¿no? El mejor plan que puedas haber realizado una vez que vas a la batalla, digamos, a la ejecución, en el primer instante, el instante cero, instante uno, ya cambió el plan, ¿no? Entonces es de esperar este rango de incertidumbre. Ahora, este rango tenemos que disminuirlo lo más posible. De que vaya a variar, va a variar, pero de que tengamos que planificarlo bien eh, planificarlo bien y controlarlo y ejecutarlo y controlarlo bien, eso también se tiene que hacer. Vamos a ver más detalle de eso más adelante. Los mismos herramientas para estimar los costos. La estimación por analogía, un proyecto anterior, un proyecto posterior. En el ejemplo que les puse la vez pasada. Podemos hacerlo. Por ejemplo, la vez anterior hicimos una aplicación Android para nuestro proyecto, ¿ya? Y nos costó hacerla o trabajarla 1,500 soles, ¿no? Este proyecto es más o menos el doble porque se tiene que trabajar más, porque tiene más complejidades. Entonces, estimamos que es el doble, entonces nos va a costar el doble, 3,000 soles. Ya es una estimación por analogía. Ya no es la mejor de las estimaciones, ya se empieza generalmente por la estimación paramétrica, igual que la otra vez. Si podemos hacerlo con parámetros, lo hacemos con parámetros. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que también que les puse, la carretera, pero esta vez en costo. Unidades de trabajo, kilómetros. Entonces, 20 kilómetros y estimamos o conocemos que cada kilómetro de carretera cuesta $1,000,000 aproximadamente. Ya, carretera con todo, ¿no? O sea, con señalización, con mano de obra, etc. Entonces, como la carretera ahora es 20 kilómetros, estimamos que va a ser $20,000,000, ahí por el parámetro. Para cualquier actividad que hagan, para cualquier actividad que estimen su costo, lo primero es la estimación paramétrica. Siempre tratan de hacer primero estimación paramétrica. Si no pueden hacer estimación paramétrica, recién pasan a la análoga. ¿Ya? Otro tipo de estimación que es buena es la ascendente. ¿En qué consiste el ascendente? Dividir, hacer una subdivisión adicional si quieren. Una actividad, ya calcular los costos individuales y calcularlo hacia arriba, por eso es una estimación ascendente. Entonces, por ejemplo, tienen una actividad, no la pueden hacer por paramétricos, no la pueden hacer por analogía. Lo que pueden hacer es dividirlo un poco más y quizás cada una de las actividades más pequeñas las puedan calcular con más precisión, las suman y las vuelven a agregar. Quizás tengan que dividir una actividad más para hacerlo, las vuelven a agregar. Por ejemplo, tienen una actividad que se llame construcción de torre de comunicaciones, ¿no? Y solo la tienen así.
Entonces, ¿pueden usar parámetros? No, porque es una torre, ¿cuánto cuesta? No sé, porque hay muchas variables. ¿Usa analogía? No, la verdad nunca antes hemos hecho en nuestra empresa una torre. Ah, ya, entonces, ¿sabes qué? Dividámosla, agarremos. ¿Qué necesitamos para hacer una torre? Necesitamos construir la base. ¿Cuánto cuesta construir una base de 10 metros cuadrados? De 10 por 10, en cemento, con tal profundidad. Ah, eso cuesta, le preguntas al civil que tienes en tu equipo. Ah, eso costará, pues, no sé, 20.000 soles. Ya, con todo, sí, con todo, 20.000 soles, ya, bacán. ¿Qué más necesitamos? La torre. Ya, la torre necesitamos. De cuántos metros tiene que ser? Le preguntas eso al de comunicaciones. Ah, yo le he calculado 24 metros. Ya, las torres por si acaso se dividen en secciones de 3 metros. Entonces, 24, 6 por 4, 6, necesitas 8 secciones de torre. Entonces, ¿cuánto cuesta cada sección? Ah, cuesta 500 soles. Ya, 500 soles. Ya, 6 por 500, 3.000 soles. Ya, ahí tienes 3.000 soles solo en las torres. Ya, el torrero, la persona que instala las torres, llamas al toque a tu proveedor. ¿En cuánto tiempo me levantas esto? Ah, ya, tal tiempo. Y eso me va a costar en mano de obra unos 2 personas, 3.500 soles. Punto. Sumas todo eso, 3.500 más 3.000 más 3.000, son 9.500 soles y tu actividad te cuesta 9.500 soles. Ese proceso es estimación ascendente, ¿no? En caso de que no puedas usarlo paramétrico o análogo. No puedes hacer ninguna de esas tres, ya, la que ya ni modo, estimación por 3 valores, como la vez pasada. Cuando no puedes hacer nada más, usas la estimación por 3 valores, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Optimista, 4 veces más probable, pesimista, entre 6. Recuerden que era porque era la media, ¿no? La media de una distribución normal. Análisis de reserva. Ya, a todos siempre le ponen un análisis de reserva que, de la misma manera que la parte anterior, dependía de la versión al riesgo que tengan ustedes o que tenga los interesados del proyecto. Ya, adicionalmente, costo de calidad, que lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto, el costo de calidad depende es un costo adicional que tengo que incurrir para ajustar los parámetros de calidad de mi producto, el producto del proyecto, ¿ya? Y asegurar de que se los cumpla. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante, pero es básicamente el tema. Y sobre estimación de costos, que vamos a usar, y análisis de propuestas, que lo vamos a hacer la siguiente parte. Esto es algo muy simple en realidad. Acá es que te piden 3 cotizaciones. Te piden 3 cotizaciones, comparo ciertos parámetros de esa cotización, gana la mayor. Vamos a hacer ese ejercicio. Pero es algo muy común de ver en el sistema. Entonces, eso es lo que vamos a hacer esta semana. Después de eso vamos a ver cómo se determina el presupuesto. Ya, entonces, esta parte. Voy a abrir el formato que van a hacer ustedes ahora. Ya, un ratito. El primer formato que van a hacer se llama hoja de trabajo de estimados. Ya voy a hacer un ejemplo ahorita con ustedes para trabajar en él. Hasta esta parte, que es básicamente la parte de teoría que necesitan para hacer la parte práctica. ¿Alguna consulta? ¿Consultas, preguntas hasta acá? No. Ya, a ver, voy a compartir mi otra ventana. Listo. A ver, se mira, es un Excel. Ya, este es un Excel, lo voy a hacer ahorita y se los voy a dejar de ejemplo en la carpeta. Ya va a ser el Excel de, digamos, de referencia. Ya, entonces imaginémonos que tenemos el proyecto de, yo que se los puse de ejemplo, tienen que poner 2 torres, sencillo, un proyecto simple, ¿no? O sea, quieren comunicar 2 estaciones meteorológicas a una central, entonces tienen que poner, instalar 2 torres, instalar un sistema de comunicaciones, no sé, por microondas, entre 2 puntos, un sistema punto a punto.
¿no? Entonces, que necesitan hacer la infraestructura, hacer las torres, poner los equipos, etc. ¿Ya? Agarran y ya lo han dividido ese con un EDT, tienen el EDT, ya han calculado los tiempos que les va a tomar en trabajar ese EDT, ¿ya? Y luego agarran y van actividad por actividad. ¿Ya? Y actividad por actividad tienen que hacer en esta hoja de trabajo estimados, estimar el costo. Ya, entonces agarramos una actividad, la que vimos de levantar la torre. Cuando van al EDT y dice construir torre 1, ¿no? Debajo de esa EDT salen 3 actividades, ¿no? Infraestructura de la torre, levantar torre e instalar equipos. Ya, digamos que eso sea la 2.1.1. 2.1.1. Ya, que es solo hacer la infraestructura, levantar la torre, nada más, construir la torre. Ya han hecho antes la infraestructura, han hecho la base de la construcción civil, no han hecho la base, han hecho la caseta, etc. ¿Ya? Entonces necesitan saber todos los costos en que van a incurrir para esto, es lo que se tiene que preguntar. ¿Qué tengo que hacer para hacer esto? ¿En qué voy a gastar para construir la torre? Ya, entonces lo primero, ya está la base, ya tienen la base, etcétera, con todo se las han entregado. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Es la torre. ¿Se acuerdan que les dije que había tramos de torres? Digamos que la torre sea 24 metros de alto, cada tramo es 3 metros, una torre ventada. Ya, entonces, variable de costos, ya, solo para el material de la torre, ya, le voy a poner sección. ¿Ya? Costo por unidad no se contestará, me imagino que estará, ya, acá le voy a poner por si acaso para mayor aclaración, sección de 3 metros. Sección de 3 metros de torre, costo 350, bueno, acá está en dólares, le voy a poner 150 dólares. Como mi torre es de 24 metros, son 8. Y costo estimado entonces, 8 por 150. Tipo de recursos, ¿se acuerdan qué tipos de recursos habíamos dicho? Eran materiales, equipos y mano de obra, en este caso materiales. Ya, eso pero no es lo único que tenemos que poner. Ya, entonces tenemos solo hasta ahí los materiales. Hay ciertos materiales. Ya, para poner la torre también necesitamos mano de obra. Entonces ponemos el mismo 1.1. El mismo ID del EDT, que ponemos acá que son recursos humanos, y aquí es donde recurrimos a lo que hicimos antes en la hoja de trabajo de estimados o la hoja de estimados de tiempo, de duración. Ya, si hubiésemos hecho esto para duración, ya nos habría salido que un equipo de 2 personas, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que vimos de horas hombre? Un equipo de 2 personas en una jornada de 8 horas hubiese levantado la torre, esta torre de 24 metros. Ya, entonces la variable de costos la cambiamos a horas hombre, porque ese es el dato que tenemos de la etapa anterior, de la etapa de gestión de la etapa de estimados de duración. Y aquí es donde calculamos el costo por unidad. Lo voy a cambiar en este caso, voy a cambiar acá también a soles, debería estar en dólares. Soles, acá le voy a poner 350. Y acá también debe estar en soles. Ya, entonces, con usted, a ver, ustedes vayan participando. ¿Cuánto estiman que se le paga a un torre? Bueno, los técnicos para que levantan torres les dicen por alguna causa torreros. Ya, entonces, ¿cuánto creen que se les pagaría a un torrero? 2.500 soles, sí, está por ahí. Muy bien, Reina. No es gente a la que le pagues poco un torrero, es un trabajo de riesgo y... Ahora, le pagan 200.500 soles al mes, pero obviamente para el proyecto no va a trabajar esos 2.500 soles, ¿no? Entonces lo dividen, por ejemplo, los 2.500 soles entre cuántas horas trabajaría al mes, 24 por un turno de 8 horas. Ya, entonces estiman
es un estimado, que el costo por hora hombre de un torrero sería 13 soles, digamos. Ahora, ese es un estimado, ¿no? El estimado debería ser un poco más amplio. ¿Por qué? Porque si el personal está trabajado, si es contratado, probablemente solo por costos de costos sociales sería un poco más. Lo voy a poner en 3.000, ¿no? Para 15 por 83. Ahora, del estimado de duración, van a sacar la cantidad de horas hombre que requerían. Les comenté, probablemente trabajan toda una jornada de 8 horas, 2 personas, 2 torreros para levantar esa torre. Ya yo le estimo, no, probablemente sean 3 personas, ¿no? Porque generalmente trabajan en grupos de 2, bueno, generalmente trabajan en grupos de 3, de dar personal que debe estar abajo para ayudar. No es una sola persona, y parizar, etc. Entonces, ¿cuál sería el número de unidades? Recuerden que es horas hombre, serían 3 personas por 8 horas. A ver, un ratito. Tres personas por 8 horas. Entonces son 24 horas hombre lo que se necesitaría para levantar esa torre. 24 por 365 soles solo en personal, ¿no? 24 por 8 está bien, ya. 365 soles solo en personal para levantar esa torre. Ya, luego, ¿qué más necesitan para levantar la torre? Lo que tienen que usar, por ejemplo, probablemente sea una grúa, ¿no? En términos de equipos, ¿no? Para tener algo un poco más complejo. Entonces le ponen 2.1, 2.1 para tener las tres cosas. Equipos. Recuerden que equipos son materiales que no son seres humanos, sino son cosas que se utilizan para realizar esta actividad, pero que no se usan solo para esa actividad, sino que no se quedan en esa actividad, sino que se usan después para otras partes del proyecto. Entonces, ¿cuánto costará el alquiler diario de una grúa pequeña? O de un bueno, en este caso probablemente no sea una grúa, sino un elevador. Conocen esos equipos, los elevadores. Ya probablemente sea 300 soles al día o 250 soles al día. Como lo estamos calculando como solo puedes alquilarla por día, no puedes alquilarla por hora, le pones día, 250 soles y vas a usar un día. Entonces, ¿cuántos días? Un día, que se te van 250 soles. ¿Ya? Acá todavía no vamos a acumular, ¿ya? Tengan cuidado con esto, vamos a acumular en la siguiente hora, porque todo esto debería ser acumulable. Ahora, cuando hagan este trabajo para su proyecto, recuerden, tienen que tener todo lo que necesiten, ¿ya? Y lo ponen con material, se van preguntando, ¿qué material, qué recursos humanos, qué equipo? A veces no van a tener alguno de ellos, a veces no van a tener materiales, a veces no van a usar equipo. Lo que siempre van a usar para cualquier actividad es recursos humanos, es lo que no puede faltar. No puede haber una actividad que no tenga recursos humanos. Y pueden repetirse, o sea, puede haber, por ejemplo, acá yo necesito como recurso humano a un técnico, pero también necesito para la misma actividad un supervisor. Acá le puedo poner recurso humano técnico, recurso humano supervisor. ¿Ya? Y se hace el mismo trabajo. Puede ser que requieres más materiales, puede ser que requieras más tipos de equipos, etc. Eso ya depende del detalle con el que quieran poner su hoja de trabajo estimados. Ahora, la mayor parte de sus trabajos los van a usar como, un ratito, vamos a financiar esto. Ya. La mayor parte de sus actividades van a poder hacerlas con estimado paramétrico, pero va a haber algunas que no. Y ahí pasan al estimado análogo. Entonces, si consideran que alguna no podían hacerla con estimado paramétrico, la hacen con estimado análogo. ¿Cómo hacen eso? Por ejemplo, ¿cuál podría ser un estimado análogo en este ejemplo que les doy de las torres para una comunicación de un sistema de gestión ambiental, digamos, ¿no? Estaciones meteorológicas? Probablemente sea la configuración de la estación meteorológica, ¿no? Entonces,
antes han hecho una actividad que han configurado una estación meteorológica que tenía 3 instrumentos, digamos. ¿Ya? Entonces ponen ahí configuración, ahí le voy a poner otra actividad. Configuración. Estación antigua, ¿no? ¿Ya? Y eso me costó la vez pasada, digamos, 200 soles. Lo saco de mis registros, cuánto me costó en total. $, a ver. Ya, y la actividad actual, configuración de estación antigua, 5 instrumentos. Yo le pongo que la configuración de estación nueva es para 10 instrumentos. Ojo que todo esto tiene que estar registrado para que vas a tener las bases del cálculo. Esa parte de la salida de tu proceso de estimación de los costos que dice cuáles son las estimados las bases de los estimados, es esto. Acá le estás explicando a quien sea que llegue a ver este documento en base a qué has hecho tu estimado. Entonces, yo tengo que, la vez pasada, 5 instrumentos, me costó configurar los 200 soles. Ahora, 10 instrumentos, ¿cuánto estoy estimando que me va a costar? El multiplicador sería 2. Entonces, el estimado sería este por este. ¿Ya? Tipo de recurso, ¿ya? En este caso, ¿cómo? Es un estimado análogo, es todo. Es recursos humanos y equipo. La configuración se hace con una computadora, etc. Entonces, ya está. Dieron hecho esta con estimado análogo. Ahora, en caso de que no puedan hacer ninguna de ellas, ya recurren al peor de los casos, que es el estimado de 3 puntos. Imaginémonos una actividad que sea, digamos, pruebas de comunicación, ¿no? Entre los 2 puntos. Nunca antes se ha hecho una prueba de comunicación, no es algo que puedas tener un estimado, un parámetro para hacerlo. Entonces ya ni modo, vas a una persona que sepa, un ingeniero de comunicaciones, y le dices, ¿cuánto me va a costar hacer más o menos este estimado de 3, esta comunicación, esta prueba? Se le costará pues 250 soles en el mejor de los casos, lo más probable es que 300, y en el peor de los casos 500 soles, digamos. Y hacen la ecuación que era una vez este más 4 por este más este, todo eso entre 6. ¿Ya? Y ya tienen perdón, esto iría acá en costo esperado. ¿Ya? Acá lo que ponen es la ecuación que están usando, ¿no? Para información de ellos, ¿no? Entonces acá ponen en texto cuál es la ecuación. Ya, tipo de recurso, en este caso, lo mismo que acá, recursos humanos y equipo. Entonces se hace igual que la vez pasada, siguen el mismo sentido. ¿Ya? Hasta ahí solo hagan esta parte, no le agreguen la parte del riesgo, no le agreguen la parte del riesgo, no le agreguen nada más, no acumulen, después vamos a acumular, solo pongan para cada costo que piensen que puede incurrirse en cada uno de la IDLT, usen uno de ellos para calcularlo. ¿Qué puede pasar también? Puede haber dentro de una misma actividad algunos costos que se hagan con costo estimado paramétrico y otros que se hagan con análogo y otros que se hagan con 3 puntos. Entonces, por ejemplo, acá había un 2.1 acá, un 2.11 acá y un 2.11 acá. También, no importa, igual lo hacen. Acá solo van paso por paso cuáles van a trabajar. Solo pongan los costos más importantes, ya no pongan los costos más irrelevantes, porque si no les va a salir un montón, no queremos tampoco excedernos, ¿no? Pero sí quiero que sea completo. O sea, para todas sus actividades, tiene que tener estos estimados. ¿Ya? Y estímenlos tal como están acá, ¿no? O sea, aproximados, no tienen que ser
muy preciso, o sea, no tienen que ir y averiguar cuánto a cotizar, cuánto cobra un torrero exactamente para hacer su trabajo, pero háganlo de esta manera. ¿Ya? Y para para todas las actividades para todos los paquetes de trabajo de su estructura de desglose del trabajo. ¿Ya? Y lo trabajan así. ¿Algo más acá? No. No, ahí quedaría. Entonces, así lo trabajan. Consultas de esta parte, hasta aquí. Este es el Excel que van a tener que llenar para el sábado. Consultas. Marcos, profesor en nuestro. Ya, multiplícalos. O sea, por ejemplo, si tienes una actividad que es, no sé, instalar torre eh, no sé, instalar sensores en aula 1 o instalar equipos en aula 1 y tienes 18 aulas, lo multiplicas, lo calculas para un aula, control copy, control V, para las 18 aulas. Pero vas a necesitar todas porque vas a tener que acumularlas. Si son muy extensas, en realidad la única diferencia es que tienes el número de unidades, por ejemplo, que sea en horas. En este caso, por ejemplo, sería si son 24 por un día y la actividad son de 30 días, ya sería por 30 días, ¿no? Y si tienes que tenerlo durante 30 días el equipo, lo tienes que tener de 30 días y ya vas cambiando acá. Es la ventaja de usar el Excel, ¿no? Entonces, si son extensas, lo extiendes acá en número de unidades y si son múltiples y similares, agarras así todo esto, control V y cambias acá el código, porque eso sí, todas tienen que tener un código distinto. Y así lo vas a ampliar. Pero todas tienen que estar ahí porque después las vamos a acumular. ¿Ya? Si no hay más consultas, les repito, descárguense esos formatos en Excel o háganlos en el Google, ¿ya? Y déjenlos en las carpetas que les he indicado, están ahí los links, en las carpetas que les he indicado para que guarden los archivos. Ahí hasta el sábado les voy a estar tratando de dar realimentaciones para que corrijan en el mismo archivo como notas. Ya déjenlo compartido, no lo cierren para que yo pueda hacer esas realimentaciones. Y para el sábado antes de la medianoche, lo vemos un poco el sábado en la mañana que tenemos clases, y para el sábado en la medianoche entregan su versión final en el Moodle, lo suben en el Moodle, esa va a ser la que voy a calificar. Ya, entonces, cualquier otra pregunta por el WhatsApp, excepto que tengan una horita. Ya, sí, justo por eso he puesto formatos distintos, ¿no? Entonces, tienen un Excel, ¿ya? Y tienen un Google Sheet para las hojas de Google. Como algunos de ustedes tienen problemas de conexión, pues descárguense, se descargan el Excel, que lo van a poder trabajar, y lo trabajan, ¿ya? Como por los mismos problemas de conexión no tienen mucha comunicación entre ustedes, lo que pueden hacer es dividirse el trabajo, no hay problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada uno se baja estos archivos, ya, en Excel, ya, y se dividen a partir del EDT, se pueden dividir, ¿no? O sea, uno hace las actividades del 1.1 al 2.1.5, el otro del 2.1.5 al 3.1.10, y el otro del 4.1 al 4.7, ¿no? Entonces divídanselo. Ya, y después lo suben apenas tengan algo de conexión, en algún momento de la semana tengan algo de conexión, lo suben al archivo, ya a su carpeta, y yo de ahí lo califico, ¿no? Entonces, en este caso no hay un gran problema para dividirse las actividades. Divídanselo, para eso he dejado ese Excel, para que no tengan que estar todo el tiempo conectados. ¿Está bien, Fernando?
Ya mejoró mi señal. Ahora pues que ahora puedo hacer clases. Hoy día voy a subir la grabación en la noche. Ya saben, al canal de YouTube. Ya, si no hay más consultas. A ver. Ya, entonces nos vemos el sábado y cualquier consulta por el WhatsApp y estén pendientes de las reglamentaciones en el Google Drive. Saludos, cuídense.